Inicia la gira de Antony Blinken por Medio Oriente. El secretario de Estado de Estados Unidos llegó al Cairo y también visitará Jerusalén en medio de la ola de violencia entre israelíes y palestinos y la tensión por los desacuerdos entre Washington y el gobierno israelí. La División de Homicidios de la Policía de Perú investiga la muerte de un manifestante en Lima durante una protesta contra el gobierno. Con él son ya 58 las víctimas mortales. Organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian el uso de armas de guerra contra los civiles. En Brasil, integrantes de la comunidad indígena Yanomami empiezan a recibir ayuda luego de que el gobierno nacional declarara la emergencia médica a raíz del reporte de niños muriéndose a causa de desnutrición y otras enfermedades ocasionadas por la minería ilegal de oro. Hola, bienvenidos a las noticias del continente americano en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en Medio Oriente. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, llegó al Cairo este domingo en la que fue su primera parada en su gira por Medio Oriente y en medio de una escalada de violencia entre israelíes y palestinos. Blinken visitará Jerusalén el lunes y se convertirá en el segundo funcionario estadounidense en viajar a Israel este año, después del asesor de seguridad nacional Jake Sullivan. La administración Biden está preocupada por la composición del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, que incluye a varios políticos de extrema derecha y que se oponen a las políticas estadounidenses en la región, entre ellas la que contempla la resolución de 2 estados. El análisis con Luis Muñoz. En los últimos días, funerales en Israel por la muerte violenta de 7 personas en una sinagoga de Jerusalén Este y también en los territorios palestinos, después de un operativo israelí en Jenin que acabó con la vida de 10 personas. Israel y las autoridades palestinas han visto una escalada en sus relaciones, incluyendo la ruptura en cooperación en materia de seguridad. En ese contexto, llega el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a la región. Queremos que las partes no cesen la cooperación en materia de seguridad, sino que realmente mejoren la coordinación en materia de seguridad. Instamos a la desescalada y a la calma de la situación. La administración Biden llegó al poder con el objetivo de dejar atrás 20 años de protagonismo internacional de Medio Oriente para enfocarse en Rusia y China. Sin embargo, ante los últimos acontecimientos buscan evitar que la situación entre Israel y las autoridades palestinas se salga de control. Es la visita de más alto nivel desde que Benjamin Netanyahu retomó el poder hace un mes. Estados Unidos quiere mantener a Israel como su mayor aliado en el mundo, pero existe preocupación en Washington por el gobierno israelí más a la ultraderecha de la historia. Entre los temas a tratar, la voluntad de miembros del gobierno de anexionar Cisjordania y una polémica reforma judicial, con Netanyahu envuelto en varios escándalos de corrupción. Un equilibrio difícil, ya que Estados Unidos también quiere salvar la estabilidad con las autoridades palestinas, reivindicando nuevamente la solución de 2 estados, algo que parece difícil, del mismo modo que sucede con su otra apuesta para la región, de revivir el acuerdo nuclear de 2015 con Irán, por lo que el viaje de Blinken tendrá como objetivo mantener la situación bajo control. En otras noticias de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump dio el pistoletazo de salida a su candidatura a la Casa Blanca en 2024, con paradas en New Hampshire y Carolina del Sur, marcando las primeras apariciones en campaña desde que anunció sus intenciones de volver a la presidencia hace más de 2 meses. Un flojo comienzo de campaña había dejado a muchos cuestionando su compromiso de volver a presentarse. Donald Trump se apresuró a dejar eso de lado durante sus 2 primeros mítines. Decían, no está haciendo campaña. Esto es como hace un mes cuando lo anuncié. Bueno, dije, ya sabes, tengo 2 años. Ahora estoy más enfadado y más comprometido que nunca. Unos pocos cientos de acérrimos partidarios de Trump se presentaron en Carolina del Sur. El expresidente cuenta con ellos para impulsar su tercera candidatura a la Casa Blanca. Estos votantes ven la presidencia de Biden como algo pasajero. Hay muchos demócratas que ven lo que pasa en Washington o en todo el país y se dan cuenta de que quizá no era tan malo. En su papel de hombre corriente, Trump también pasó por un local de comida rápida a tomar un helado. Su mensaje sigue siendo, soy uno de vosotros. Solo hay un presidente que ha desafiado a todo el establishment de Washington. Y con su voto el año que viene lo volveremos a hacer.
Trump es el único republicano que ha anunciado su candidatura hasta ahora, pero no será el último. Se dice que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el exvicepresidente Mike Pence están sopesando sus candidaturas. Para diferenciarse, Trump ha vuelto a viejos temas favoritos, como la migración. Están enviando a personas que son asesinas. Están enviando violadores, están enviando francamente terroristas o terroristas que vienen por su cuenta y no podemos permitir que esto suceda. Nada se deja al azar, ni siquiera la música. Dios bendiga a Estados Unidos. Pero los mayores obstáculos para hacerse con la nominación del Partido Republicano pueden ser sus crecientes problemas legales, en particular sobre su papel en la insurrección de 2021 y sus intentos de anular su derrota electoral de 2020. Vamos a Perú. Ante la negativa del Congreso de adelantar elecciones, la presidenta Dina Boluarte advirtió a los legisladores que si vuelven a rechazar la propuesta, su gobierno presentará 2 proyectos de reforma constitucional. El primero busca celebrar los comicios este mismo año y el otro que se reforme la Carta Magna de 1993. De otro lado, ya son 58 las víctimas mortales durante las protestas contra Boluarte en casi 2 meses. Organismos de derechos humanos y medios de comunicación locales denuncian el uso de armas de guerra en contra de los manifestantes. Armamento militar y una brutal represión. A medida que aumenta el número de muertos y heridos durante el estallido social, el último, Víctor Santisteban, quien falleció el sábado después de recibir un impacto en la cabeza con un proyectil lanzado por la policía, como se ve en este video publicado por el medio local independiente Huayca. No fue una piedra. La causa de muerte solo lo puede determinar el examen médico legal, la necropsia de ley. Pero como se puede apreciar en el video Huayca, Perú, claramente se ve el disparo de una bomba lacrimógena a corta distancia a la cabeza de Víctor. El medio de comunicación peruano Ojo Público reveló una investigación donde apuntan a que las fuerzas del orden habrían usado armas de fuego letales como fusil HK, un arma de asalto de guerra, para disuadir las manifestaciones antigubernamentales que van a entrar en su segundo mes. Una serie de necropsias e informes balísticos obtenidos por Ojo Público que forman parte de la investigación fiscal por homicidio calificado confirman muertes de personas. No todos eran manifestantes por armas de uso militar. Manifestantes y defensores de derechos humanos, tildados como terroristas por la presidenta Dina Boluarte, han denunciado el uso de perdigones, balas y otros proyectiles lanzados indiscriminadamente por los uniformados contra los cuerpos de las personas que están protestando en las calles. Y nosotros salvamos la vida de muchas personas porque nosotros agarramos la bomba y metemos al agua con bicarbonato y anulamos. La normativa peruana prohíbe el uso de armas de guerra para controlar manifestaciones y los organismos de derechos humanos internacionales exigen al Ejecutivo peruano el cese de la violencia policial y el respeto de la protesta pacífica. La comunidad Yanomami en Brasil empieza a recibir ayuda por parte de organizaciones sociales y empresas de aeronáutica que pueden desplazarse hasta la Amazonía para evacuar a los enfermos. Luego de que el gobierno de Lula da Silva decretara la emergencia de salud pública en el territorio, ahora la prioridad es atender a menores con malnutrición, malaria y otras enfermedades desatendidas durante el mandato de Jair Bolsonaro. Empieza a llegar la ayuda a la comunidad Yanomami de Brasil, después de que el gobierno de Lula da Silva decretara el pasado 20 de enero la emergencia de salud pública en la región amazónica. Algunas compañías aéreas comenzaron a llegar al territorio para evacuar enfermos, muchos de ellos menores. Para poder acceder a tratamientos médicos se necesitan avionetas y helicópteros, por lo que 40 pistas de aterrizaje permanecen activas. La tierra indígena tiene más de 30.000 personas y se necesita transporte aéreo tanto para evacuar a los indígenas enfermos como para traer víveres. La salud de los Yanomami, la comunidad indígena más grande de Brasil, se ha deteriorado en los últimos años debido a la minería presente en tierras fértiles, que contamina ríos y otras fuentes de agua. Como consecuencia, enfermedades como la malaria se han disparado en los últimos 2 años, con más de 44.000 casos según datos oficiales. Otras condiciones infecciosas como gripes o anemias también se pueden convertir en mortales por la falta de recursos. Sabemos que en los últimos años la situación ha empeorado hasta llegar al punto donde estamos ahora. Además, al menos 570 menores murieron durante el mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro, que potenció las actividades extractivistas y dejó de lado a la comunidad. El povo Yanomami, durante 4 anos, a gente só vivemos chorar. El pueblo Yanomami desde hace 4 años solo estamos llorando. La comunidad de luto, los niños enfermos. El pasado jueves 26 de enero, la Corte Suprema emitió un comunicado en el que ponía de relieve la dejación de funciones del expresidente, un extremo que ahora Lula da Silva quiere revertir.
Hasta aquí es informativo en France 24. Gracias por acompañarnos.